Esto es Intenciando. Soy Sergio Dávila y vamos a platicar sobre educación. Hace mucho tiempo ya, cuando iniciaba a dar clases en secundaria, en mi grupo había una alumna que se llamaba Patricia, pero a la que todos conocían como Pato. Así le gustaba que la llamaran y así me lo dijo, pero yo no le hice caso. Entonces consideraba que mi rol como docente exigía que yo me atuviera a las reglas y por tanto la llamara por su nombre, tal como estaba escrito en la lista de asistencia. También tuve otra alumna, de nombre Fernanda, que escribía en sus cuadernos de exámenes su nombre usando tan solo la inicial de su apellido paterno. Igualmente le pedí que no lo deformara y que lo escribiera tal como estaba escrito en la lista, que a su vez es como está registrado en su acta de nacimiento. Hoy me arrepiento de mi conducta en ambos casos. En el primero, rechacé una extraordinaria oportunidad que la misma alumna me brindaba para personalizar mi comunicación con ella. Y en el segundo, muy tarde entendí que su padre no formaba ni formó parte nunca de su vida, por lo que para ella el único apellido que valía era el de su madre. Hace unas semanas se intensificó una vez más el debate sumamente polarizado sobre el llamado lenguaje inclusivo, a partir de un video que se viralizó en las redes sociales, en el que una persona que no se identifica con uno de los géneros binarios que reconocemos habitualmente, solicitó o exigió que no se refirieran así como compañera, sino compañere. El resultado fueron cientos de críticas, insultos, memes, burlas y hasta agresiones simbólicas, como la comercialización de una piñata con su representación. No me referiré en esta columna ni en este podcast al correcto uso del lenguaje gramatical o al derecho a hacer visible la exclusión que éste reproduce, sino que me propongo hacer algunas reflexiones sobre cómo el lenguaje y la polarización se interrelacionan hoy día. Además de las ya existentes e irreconciliables bandos, estos sí binarios, que ya tenemos por motivos políticos, religiosos, morales, deportivos, o de preferencias sexuales, climáticas, o bueno, hasta gastronómicas. Hoy agregamos también al campo de batalla la forma en que nos referimos a las personas, arrogándonos el derecho de denostar e insultar a quienes no lo hacen como nosotros. No deja de ser un tanto irónica y paradójica la forma en que el lenguaje, que en esencia es un medio para comunicarnos y expresar pensamientos o sentimientos por medio de la palabra, nos encierra en guetos en los que nos atrincheramos precisamente para evitar convivir o comunicarnos con los que están afuera y a los que no les concedemos ni siquiera la dignidad para escuchar sus puntos de vista. Lo curioso es que al mismo tiempo que se desarrolla una batalla a favor y en contra del lenguaje inclusivo, existen formas en que se cambian intencionalmente las reglas gramaticales por simple gusto, costumbre o moda. Pero estas no tienen el peligro de recibir una luz de insultos. Mire, por ejemplo, el cantante Manuel Mijares ha contado varias veces que su apodo desde joven es el de El Bola, y nadie lo insulta por tremenda incongruencia gramatical y discordancia de género. ¿O cuánta gente acostumbra hoy en día usar la expresión amiguis para referirse a amigos o amigas cercanos? Y si bien puede resultar un tanto graciosa o frívola esta expresión, no he visto a nadie que enarbole la bandera de la defensa del español para atacarlos con la misma vehemencia que a quienes escriben amigues o amigos utilizando la X o la arroba. También muchos de ellos utilizan a manera de broma, o al menos eso parece, palabras como festejancia o festejación, recibiendo en lugar de ataques numerosos likes que lo celebran. El lenguaje como medio de expresión
no está exento de reflejar la cultura y cosmovisión de sus hablantes. No es casual que en una sociedad machista el lenguaje reproduzca esta condición en su léxico y gramática. Basta, como ejemplo, las acepciones registradas en el Diccionario de la Lengua Española para zorro y zorra. En el primer caso se trata de una persona astuta, mientras que en el segundo de una prostituta. Y así, la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, ha sido muy pronta para registrar neologismos como avatar, cuarentenar, emojis, o recientemente aceptó una acepción complementaria para el sustantivo hilo como cadena de mensajes publicados sobre un mismo asunto. La RAE también celebra la diversidad de opiniones válidas para referirse a las piezas de pan, como en el caso de las magdalenas, a las que concede también poderles llamar madalenas, porque refleja la pronunciación general de la voz. Pero en cambio, sigue siendo inflexible al negarse a adoptar el uso de la E, X o arroba como grafías del lenguaje inclusivo, al considerarlas ajenas a la morfología del idioma e innecesarias. Pero dejemos a un lado la RAE y sus reglas. Quienes se aferran a la defensa a ultranza del español como un valioso tesoro que hay que resguardar, olvidan que el lenguaje es un recurso vivo que cambia con el tiempo, adoptando o modificando palabras o reglas por el uso o desuso de sus hablantes. Basta tomar un fragmento del Quijote de Cervantes para comprobar cuánto ha cambiado nuestra lengua con el tiempo. Cito a Cervantes. Si no os picaderes más de saber más menear las negras que lleváis que la lengua, dijo el otro estudiante, vos lleváredes el primero en licencia como llevastes cola. El tiempo mostrará si finalmente el lenguaje inclusivo se adopta en el habla común y si en algún momento es registrado también por la academia, pero mientras tanto, no deja de llamarme la atención la forma en que algunos, insisto, enarbolan el diccionario como arma para insultar a los demás. En las redes sociales vemos mensajes que califican el lenguaje inclusivo como despropósito o atentado al idioma y a quienes lo usan como estúpidos o ignorantes. Qué bueno sería que el lenguaje inclusivo desapareciera, pero no por sobreponer la gramática a la dignidad de las personas, sino precisamente porque hayamos logrado un mundo donde no se excluya a nadie y donde el género no sea una desventaja para unos y un obstáculo para otras. Mire, inicié esta columna recordando mis primeros años como maestro, pero no crea que mucho ha cambiado el mundo. Actualmente recibo oficios de directoras de plantel que los firman como el director, porque recibieron un nombramiento en esos términos y consideran ilegal modificarlo. O usted lo sabe, quienes son llamadas la arquitecto, la ingeniero o la contador público, porque así están registrados los títulos. Casos de machismo académico y normativo normalizado que poco a poco comienzan a modificarse, como el caso de los títulos profesionales con género que expide desde hace tiempo la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, o el reciente caso que en la misma se expidió por primera vez un título para una persona trans, respetando su identidad sexogenérica autopercibida. No se trata de imponer nuevas reglas al idioma o de obligar a nadie a utilizar lenguaje inclusivo. Ni siquiera se trata de tolerancia, pues esta también es una expresión de superioridad, sino de aceptación, de respeto y de valoración de lo diverso. Pero por lo pronto, yo seguiré tratando de llamar a las personas por la forma como les gusta ser nombradas y de incluir explícitamente al género femenino en mis comunicaciones. Y no por ignorancia de la gramática, sino como una forma de pagar una deuda pendiente con Pato, con Fernanda y con cientos de otras exalumnas que contribuyeron a formarme como maestro.